Ya estamos de regreso en tu conexión matinal, porque nosotros siempre estamos intentando no solamente abordar temas que sean interesantes, sino que también sean contingentes. Y en este momento a todos los chilenos nos preocupa un posible evento, un posible terremoto como el que acaba de ocurrir, por ejemplo, en Turquía. Un país que lo vemos como moderno, bastante más desarrollado que el nuestro, pero que sin embargo tuvo consecuencias fatales totalmente. Para conversar de por qué sucedió esto en Turquía y de alguna manera cómo poder evitarlo en Chile, estamos con Rodrigo Alucema, quien es arquitecto de Fractal Proyectos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Gracias, Karim. Gracias por la invitación. Rodrigo, a ver, primero comencemos por decirle a la gente por qué colapsan. Hoy estamos los dos de blanco y lo acabo de ver en pantalla. ¿Por qué colapsan los edificios en Turquía después de este terremoto? Bueno, se produjo una serie de eventos desafortunados, históricos también, donde se conjuga una mala aplicación de la normativa, no aplicación, una serie de ventajas que se les dio a las empresas constructoras que no fueran fiscalizadas, un sistema débil de fiscalización por parte de los municipios, no había certificación de los materiales, o sea, era un cóctel explosivo, digamos, que tarde o temprano iba a hacer repercutir en la población, digamos, como ocurrió, donde hubieron más de 43.000 muertos. Oye, es demasiado. Demasiado. Es el segundo evento de terremoto con mayor mortabilidad. La anterior fue en sudeste asiático. Ya. No sé si te acuerdas de ese... El 2005. Claro. Como cerca de Navidad. Claro. Sí. Ese fue el más destructivo con 200.000 personas, el más mortífero. Y recuerdo el evento. Sí, y este alcanzó, ahora se habla de 45.000, pero puede ascender hasta 100.000 con todas las personas que quedaron lesionadas o que quedaron con problemas, digamos, después del terremoto. Oye, Rodrigo, ¿qué sucede respecto de Turquía a Chile? ¿Cuál es la diferencia que tenemos con ellos? Bueno, Turquía también está en una falla que se llama Anatolia. ¿Cómo se llama? Anatolia. Anatolia. Sí. Ya. Y bueno, el planeta está formado por 14 grandes placas y 60 en total, pero las 14 son las más grandes, digamos. Y en este punto donde se ocurrió el terremoto había una falla donde se juntaban tres placas, una asiática, otra que venía de África y la que está en Europa. Entonces esas tres placas se juntaron y se produjo una ruptura en un terremoto bien poco habitual, que fue muy superficial, digamos. El movimiento fue a menos de 10 kilómetros, que eso lo hace muy destructivo también, porque entre más cercano a la superficie es más destructivo el terremoto. Oye, pero a ver, eso quiero que me lo aclares un poco, porque si el terremoto es más superficial, ¿no debería ser más alto el nivel de grados? No necesariamente. Los grados tienen que ver con otros parámetros, que tienen que ver con la destructibilidad y con lo que tú te puedes mantener en pie. ¿Pero más arriba no es más destructivo? Sí, más arriba es más destructivo que más profundo. Ya. Entonces la misma tierra hace que se vaya disipando la energía y al ser más profundo la energía llega con menos fuerza a la superficie. Ya, perfecto, perfecto. Oye, ahora, tú me dices que de alguna manera la normativa chilena es parecida. Sí, o sea, guardamos bastante diferencia. Lo que sí, ellos no aplicaron la normativa. O sea, ellos pusieron... O sea, está la normativa como escrita nomás. Claro, el año 1999, ellos tuvieron en Estambul un terremoto muy fuerte, con muchos muertos también. Ya. Que fue grado 6 o 6,5, que para los grados nuestros no significa, acá en Chile un grado 6 no significa una gran destrucción. Ya. Pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque son construcciones muy antiguas, milenarias podría decirse. Ya. Recordemos que ahí estuvieron el Imperio Otomano, tuvieron las primeras culturas, digamos, a nivel mundial. Entonces todavía se preserva mucho de su patrimonio, y ese patrimonio era débil en la estructura. Entonces los terremotos
se han ido llevando ese tipo de estructuras. Rodrigo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un edificio que ya es, ya no vamos a poner que era del Imperio Otomano, pero que es de hace un siglo, ya una edificación, y entra en vigencia una normativa nueva? Ese edificio no se echa abajo. No. ¿Pero se le tiene que reforzar de alguna manera o no tampoco? No, es que es difícil la intervención en el patrimonio. Tú no puedes, digamos, agregarle otros elementos, digamos, porque vas en contra del sistema original de la construcción. Ahora, nosotros en Chile, a partir del 1906, que hubo un terremoto en Valparaíso. ¿6? Sí, se hizo las primeras normativas que fueron aplicadas, porque ese terremoto fue bastante devastador. Ya. Asoló Valparaíso, y luego en 1960 se hizo el nuevo cambio, digamos, normativo, el gran cambio. Por el terremoto de Valdivia. Por el terremoto de Valdivia. Que es el más grande del mundo, entiendo. Claro, de la historia de la humanidad no había ningún terremoto. Incluso se dice que la medición llegaba hasta ahí, que es probable que tenía mayor cantidad de grados. Wow. Oye, Rodrigo, otra cosa. ¿Qué incluye, por ejemplo, una norma sismo resistente? Que eso ya lo aclaramos una vez, pero se lo vuelvo a decir a la gente. La norma, lo correcto no es decir antisísmico, sino sismo resistente. Claro. Ya. La normativa sismo resistente de Chile tiene varios ámbitos. Ya. Por un lado, materialidad. Por otro lado, procedimientos constructivos. Por otro lado, inspecciones técnicas de obra, y todo esto va completando, digamos, el abanico, digamos, de leyes, porque tú tienes certificación de todos los materiales, acero, hormigón, y todo eso en el proceso constructivo. Ya. A ti te piden los certificados de los materiales, tú los tienes que presentar, entonces todos los materiales van certificados. O sea, los materiales tienen que tener ciertas densidades, ciertas temperaturas, siempre ya. Por ejemplo, cuando se hace el hormigón y se tira una losa de hormigón en una construcción, se toman unas probetas de ensayo, eso se hace siempre en todas las construcciones. Esas probetas son unos bloquecitos de hormigón chiquititos que lo hacen con unos moldes, y luego se lo llevan a un laboratorio y lo someten a esfuerzos mecánicos. Y ahí ellos ven si efectivamente el material cumple o no cumple con la resistencia que te indica la construcción, ya, con lo que indicó ingeniería. Y si no cumple, se tiene que demoler y volver a hacer. Entonces hay mucho cuidado con esos materiales. ¿Qué otra parte de esta normativa sismo resistente me la puedes dar así que sea bien clave para el público? Mira, las inspecciones técnicas de obra, por ejemplo, también son importantes, porque son las que van viendo en obra que los planos y las especificaciones de ingeniería estén ejecutadas como corresponde, es decir, que tenga la cantidad de fierro. Entonces va un inspector y ve el plano y dice que hay 10 barras de fierro, y va y las cuenta y tiene que haber las 10. Ya. La forma de amarrar, si te dicen que los fierros se tienen que amarrar de cierta forma, y hay un dibujo con un detalle técnico que te explica que cómo van amarrados esos fierros. Tienen que estar así. Tiene que estar así, y el inspector va y saca fotografía y lo sube a una inspección. Ok. Rodrigo, cuando todo esto está dentro de esta normativa, sin embargo, entiendo lo que me acabas de decir, que en Turquía también pasaba lo mismo. Sin embargo, ¿cuáles son estas ventajas que tú dices que tienen las empresas constructoras allá? Y se le pega la otra pregunta, ¿en Chile no están estas ventajas, estos perdonazos? Claro, lo que ocurrió, como bien dices tú, lo que ocurrió en Estambul, en Turquía completo, en el país, que ellos, el presidente dio una amnistía o un perdonazo a las construcciones que no tenían permiso y que por algún distinto motivo no lo sacaron en su tiempo y que no cumplían con la normativa. Entonces, todas estas empresas fueron beneficiadas y se les entregó un permiso a cambio de un pago. Entonces tú pagabas ese permiso y luego se te entregaba la autorización para que pudieras vender o abrir un local comercial, etcétera, etcétera. A ver, expliquémoslo de mejor manera. Tú construyes algo que no está dentro de la normativa, pero no sé, el gobierno, la municipalidad, no sé qué tipo de inspector
te cobraba para poder darte el permiso para utilizar la construcción, aunque no tuviese las normas cumplidas. Claro, el gobierno a partir de una ley hizo esta amnistía, y esta amnistía permitía a toda la gente que no tenía la posibilidad de obtener de manera regular sus permisos, lo obtuviera. Entonces uno pagaba una multa. Que es mucho menor de lo que significaría haberlo construido con la norma. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Se transformó eso en un vicio del sistema. El sistema lo empezó... Ah, espérate, es que no fue una vez. No, claro, fueron varias veces durante años. Entonces toda la gente después esperaba estos perdonazos para poder sacar los permisos. Eso, si tú lo multiplicas por miles de construcciones y lo que ahorraban las construcciones en toda esa cantidad de gente que trabaja en la seguridad de la construcción, que los inspectores que habíamos nombrado recién, los técnicos, los ingenieros, la certificación de los materiales, todo eso es un costo muy alto para una construcción, y se lo ahorraban, porque esperaban pagar esa pequeña multa y obtener el permiso. Y luego tenemos estos resultados que vemos. Entonces, la seguridad ahí no les importó, porque... Pero ahí no importó desde la autoridad para abajo. Desde la autoridad para abajo. Entonces no vieron el riesgo. ¿Sientes tú o crees tú que este tipo de autoridades, de quién lo hizo, digamos, el permiso, quién lo ideó, quién lo ejecutó, debiese ser castigado por justicia? Sí, claro. Lo que pasa es que el sistema completo está viciado. Entonces es difícil delegar responsabilidades, pero sin embargo yo creo que siempre la política es la responsable de esto, que es malas decisiones políticas, y luego ya tienes todo el desorden para abajo. Si tienes una normativa, tienes que aplicarla y hacerla, obligar a las personas que se acostumbren a usarla, porque finalmente es la seguridad de todos. Perfecto. Rodrigo, ¿cómo podría eso aplicarse en Chile? Es cuando en Chile tenemos ¿qué? ¿Qué ejemplo tendríamos en Chile de un perdonazo o no tenemos? Sí, mira, acá en Chile no ocurrió a otra escala, sí, no a ese nivel, la ley del mono. Ya, la ley del mono, ¿qué es qué? La ley del mono, eso ocurrió en el año, aproximadamente el año 2000, donde se hizo perdonazo de las construcciones con el fin de incentivar a de que todas las propiedades que no tenían permiso entraran al sistema, digamos, y pudieran obtener registro, digamos, de esas construcciones. Regularizaciones, si lo quiero convertir en un local comercial. Entonces ese fue el primer perdonazo, porque el sistema carecía de información y necesitaba un poco de alimentar al sistema para poder tener un registro, digamos, nacional, digamos, de todas las construcciones. Siempre esas regularizaciones van acompañadas de un formulario INE, entonces eso se va a las estadísticas también. Entonces es un sistema bien completo. El Servicio de Impuesto Interno también recoge información desde las regularizaciones. La tesorería. Claro, entonces el sistema empieza a llenar sus campos de información. Y como antiguamente no era costumbre hacer los permisos, ahora ya es obligatorio, todos tienen que tener permiso. ¿Se supone que podrían venir más permisos en Chile, como la ley del mono? Mira, han habido desde el 2000 en adelante varias perdonazos específicamente para pequeños comercios, viviendas sociales que tienen ampliaciones pequeñitas de un dormitorio, etcétera, etcétera. O sea, en ningún caso, un perdonazo para un edificio. No. Eso que no, digamos, no. ya, bueno, sabe que entréguelo así nomás, aunque falte tal estructura. No, eso no. No. Y en Turquía sí. En Turquía sí. O sea, en Turquía sí, eso es como una ley del mono, por decirlo de alguna forma. Mucho más amplia y que se hacía para edificios gigantes, grandes. Como lo que ustedes vieron que ocurrió ahí, que no eran edificios pequeños, eran conjuntos de edificios, urbanizaciones completas. Sí. Entonces se habla de algo de 30.000 edificios colapsados. Oye, imagínalo. Oye, no todos los edificios se pueden arreglar, ¿no? No todos los edificios se pueden arreglar. ¿Cómo puede prevenirse el daño en el edificio? Mira, prevenirlo de una construcción existente está difícil. Sin embargo, uno puede ir haciendo reparaciones de grietas y reforzamientos de estructura. ¿Eso con un arquitecto? Con un ingeniero civil y un arquitecto, donde se van haciendo un estudio y se va haciendo un reconocimiento, digamos, de
de las fallas estructurales que pueda tener una edificación y luego se hacen las reparaciones en base a un informe de ingeniería. No se puede saltar la ingeniería de eso. Ok, Rodrigo, y en nuestro país, ¿cómo podemos irnos preparando para eso? Porque más allá, yo sé que tu tema es la edificación, pero más allá de eso me imagino que la conversación con los vecinos, la preparación de la comunidad hacia dónde hay que ir, las zonas de tsunami. Claro, eso tiene que ver con los planes de emergencia y se supone que dentro de lo que son los edificios nuevos, las construcciones, tenemos redes de incendio, tenemos planes de seguridad. O sea, cuando yo recepciono un edificio, también vengo con un plan de seguridad que tiene el edificio. Puntos de encuentro, vías de evacuación, iluminarias para las vías de evacuación, luminarias de emergencia, y una serie de medidas, carteles de escape. Toda esa situación tienen que estar en los edificios y si tú ves, en general el 100% de los edificios nuevos cuentan con ese tipo de... Rodrigo, ¿cómo cuando alguien va a comprar un edificio puede decir, mira, este me parece más seguro, este no? No, es bien difícil porque bajo el estuco y la pintura no se... Todo se ve bien. Todo se ve bien, entonces no, es bien difícil, digamos, identificar una construcción buena. ¿Y existe algún registro en que se pueda meter la persona a identificar si el edificio está con todos los permisos? Es que se supone que si tú llegas a la etapa de recepción final, que es la que permite la venta de departamentos y bienes inmuebles, si está con ese documento, eso ya está resuelto. O sea, toda la construcción que llegó a esa etapa de venta es porque ya tuvo una recepción. Ya, pero ahí es simplemente la confianza en el gobierno, en los entes gubernamentales que fiscalizaron. Es que no se puede vender, porque si no te dan el pase, tú no puedes inscribir la propiedad y no te pueden entregar una escritura. Ya, eso no se puede, y digamos, eso no se puede pasar por alto como otro tipo de cosas que el gobierno debería controlar y no las controla. Exacto. Digamos, ahí no se podría pasar por encima. Es bastante estricto, digamos, y es muy difícil porque es un tinglado de muchas organizaciones que están desde el nivel central hasta el nivel municipal. Entonces, Oye, y entonces, si tenemos un evento de la misma magnitud y de la misma poca profundidad que hubo en Turquía, pero en Chile, nosotros debiésemos esperar un nivel menor de destrucción. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque ya hemos tenido eventos fuertes, incluso mayor de lo que fue, y acá en Chile hubieron 527 muertos. El terremoto del 2010, que fue 8.8, o sea, mucho más fuerte que el de ellos. ¿Cuánto fue el de Turquía? No me acuerdo, como 7.8. 6.7 y 7.5. Fueron dos temblores. Muy fuertes. Oh, igual terrible. Sí. Igual terrible, Sí. claro, pero el de acá fue 8.8. Y 3 minutos. El de ellos fue 1 minuto y el otro 46 segundos. Entonces acá tú sí claramente culpas a la normativa saltada, pasada por encima. Sí. ¿Sí? O sea, acá ocurrieron varias cosas también, que de hecho se reforzó la normativa a partir de ese terremoto y se le hizo responsabilidades legales a los responsables de la construcción, que eso no existía anteriormente. Ok, Rodrigo, te lo pregunté en una entrevista anterior, pero me parece que es un punto súper interesante. ¿Cómo se puede hacer que un edificio sea sismo resistente? Que tenga estas tortas de goma debajo, o que su pared, sus bloques sean más elásticos o más rígidos. ¿Cómo es? Lo que pasa es que ahora la tecnología ha ido avanzando, los estudios también. Cada vez que ocurre un evento de esto, se traslada mucha gente, muchos equipos de expertos a estudiar, digamos, las construcciones, los movimientos, el tipo de movimientos. Ya está todo muy estudiado. Entonces, hay software que te hacen simulaciones reales con información cargada de los mismos terremotos que ha ocurrido. Entonces, finalmente, el aprendizaje ha sido bastante amplio. Ya no es como antes, digamos, hasta todo digitalizado, digamos. Ya. Entonces, uno, ¿cómo era la pregunta? Uno puede... ¿Todos los edificios deberían tener estas tortas de goma debajo para que se muevan? No todo, porque hay muchos sistemas hay muchos sistemas. Sí, ese es uno que es bien respetado, que hace que el edificio que no se mueva y se mueva la base.
O sea, el piso se mueve y la se goma... mueve la base, y la goma pero espérate, absorbe. pero el edificio se mueve, pero se mueve con el movimiento de la tierra. Digamos, no es que se mueve aparte. No, claro. Que la tierra por un lado y el edificio para otro. Claro, lo que sucede es, por ejemplo, si yo tengo este edificio, que supongamos que este es el vaso, yo tengo una goma y la goma es la que se mueve, es la que está ejerciendo el movimiento. El edificio por su propio peso se va a mover menos, pero Ya. la que absorbe el movimiento es la goma. Ya, Rodrigo, ¿y qué conviene más? ¿Una pared rígida o una pared... Ay, no, que no te puedo decir elástica, pero Sí. una pared menos rígida que mueva? Claro, no, lo que pasa es que ahora, con nuestro estudio que te estaba contando, lo más importante es que haya movimiento, que darle libertad a los materiales para que sí tengan esa posibilidad de movimiento en un temblor. Antiguamente se pensaba que era lo importante que se fuera rígido, que no se moviera. Ahora con el tiempo los estudios han dicho que no, es bueno que tener juntas de dilatación, que el edificio pueda moverse, hacer el juego. Ya, Rodrigo, y cuando se hace una grieta y tú notas que ahí hubo una consecuencia del Claro. terremoto, Sí. ¿cómo sabes, cómo arreglas eso? Claro, mira, hay que diferenciar porque tú tienes fisuras y grietas. Ya. Las fisuras no necesariamente no son estructurales, ¿ya? Pero las grietas podrían serlo, dependiendo de dónde estén ubicadas. ¿Cuál es la Por ejemplo, diferencia? Si yo tengo pilares, Ya. imagínate tú que es nuestro esqueleto. Ya. Si yo me quiebro un hueso, mi hueso para mí es algo estructural, porque Ya. es mi estructura donde yo funciono. Ya. Pero si yo me lesiono la piel, va a ser un daño superficial. Entonces eso es lo que nosotros también tenemos en la construcción también. Daños que son superficiales y daños que son estructurales. Ya. Es lo mismo que funciona, digamos, una manera figurativa de explicar. Pero ¿quién me indica este daño estructural o es solo fisura? Claro, ahí hay que empezar a leer qué es lo que es estructura, por ejemplo, ver qué es lo que es pilar, si es viga, y si Ya. por ejemplo, si yo veo que hay una viga que sobresale en mi construcción y esa viga tiene un quiebre, entonces uno ya empieza a entender de que el daño podría ser estructural. Y Perfecto. eso también tiene reparación. Ya, eso te iba a decir, el daño estructural tiene reparación Tiene de alguna reparación. manera, pero te queda igual tan firme como antes de haber sido dañado. Mira, en el año 85, para el Ya. terremoto de México. de acá de Chile. Ah, de 85. Sí, ¿te acuerdas un terremoto que hubo acá en la quinta región, sobre No todo? nacía. Hubo un edificio, hubo un edificio que se inclinó en la costa de Viña del Mar y ese edificio lo habían quedó completamente inclinado. Será una inclinación de 30 grados, algo así, Ya. que es mucho para un edificio. Y se dio a demolición, incluso se habló mucho de que ese edificio tenía que ser demolido y se recuperó el edificio. Se le pusieron vigas Y está hasta el y día de hoy. pilares y hasta el día de hoy, ahora pasó el terremoto del 2010 sin ningún problema. Y ese No edificio te puedo todavía creer. existe. ¿Y cómo se logra eso? ¿Se ponen vigas y se hace un refuerzo Claro, arquitectónico? se hacen refuerzos arquitectónicos, se ocupan herramientas como las gatas que levantan los autos, pero para edificios. Entonces tú empiezas a enderezarlo y luego le hacen toda una serie de reparaciones con ingeniería, con estudios y todo. Y se puede volver a ver. Ya, y ahora el edificio tiene... ¿se puede decir que ese edificio cumple las normas sismo resistentes? Claro, cumplió todo y ha resistido bien en todos los siguientes temblores que han habido. Ok. Oye, Rodrigo, y por otro lado, ¿cómo... Cuando yo voy a comprar un edificio, yo le puedo preguntar a la constructora, oiga, ¿tiene las gomas? ¿O cuáles son las normas sismo resistentes que incluyeron? Mira, generalmente lo que ¿No pasa debería es, estar lo que pasa es que generalmente lo que te atienden son vendedores que ellos tienen un catálogo? un catálogo y no son técnicos en la materia. Entonces yo creo que... Pero los catálogos no deberían traer ahora esa información. Sí, podría ser. Yo creo que con toda esta información que está corriendo por todas partes y la preocupación de las mismas personas hace que los vendedores y las empresas constructoras empiecen a entregar más información al respecto. Hay ISOs que son estándares internacionales, no sé si... Ya, sí, claro. Entonces que también aplican a la construcción, entonces hay varios edificios que también son certificados por esas ISOs. Perfecto. Ahora, cuando ya, tú dices que puede que debería incluirse la información, pero no está, ¿cierto? Ujú.
el edificio, la constructora, la inmobiliaria, puede elegir el tipo de seguridad antisísmica que quiera. Claro, generalmente buscan las más económicas, digamos, porque hay otras. Pero son todas bajo una normativa que te da el gobierno. Todos aprobados, todos aseguran. Lo que pasa es que hay unos que te permiten más esbeltez, digamos, de las vigas, de los pilares y ese tipo de situaciones. Y claro, eso tiene que ver con un poco más de lujo, digamos, como la espacialidad interior que quieres tener. Oye, ¿y esto no debiese ser también aplicado a las casas sociales? La normativa es completa para viviendas sociales. Pero ¿y se aplica? Se aplica completamente. O sea, ¿y tú crees que hay casas sociales que te entrega el gobierno y que tienen la goma abajo que se mueven? No, a lo mejor no con ese sistema tan específico, ya. Tal vez con otro, pero ya. sí, por supuesto que sí. Ya, o sea, debiese estar aplicándose, pero eso encarece todo. Claro, encarece, pero ya a esta altura nuestro sistema tiene absorbido completamente. Uno ya sabe cuánto vale una propiedad, no te va a sorprender que un valor de un precio de una construcción. Perfecto. Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. Ahí estamos con la página web de fractalproyectos.cl para que ustedes la visiten. ¿Quiénes pueden visitar? O sea, todos pueden, pero sí. ¿A quiénes les interesa tu página? ¿Qué tipo de empresas son las conectadas contigo? Mira, nosotros básicamente nuestro principal movimiento de trabajo es las inspecciones técnicas de obra y los permisos gubernamentales en general. Ya. Entonces eso es nuestro fuerte. Ok. Gracias, Rodrigo Alucema, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Rodrigo Alucema, entonces arquitecto, explicándonos qué pasó en Turquía y cómo poder evitar que pase en Chile, porque usted sabe que estamos siempre tan expuestos a diferentes movimientos sísmicos. Nos vamos a un corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal. No se vaya. La conexión